Los mormones practican ritos secretos que provienen de los masones, porque José Exacto. Smith fue masón, ¿vale? Entonces esos ritos secretos para ellos son tan sagrados, dicen, que cuando una persona se sale como yo y ya hizo esos ritos, para ellos es como una blasfemia, como un sacrilegio. Entonces, intentan retenerlo por algún motivo para que no divulgues esos ritos. Obviamente ahora yo los divulgo, pero que también ese acoso se debe también a eso, ¿no? Cuando una persona se sale por no decir todas esas cosas y que otras personas tengan esa luz también hacia ellos, ¿no? Estimados amigos, una de las luchas que ha tenido y durante su vida tuvo el Padre Pío fue contra esos enemigos de Dios que venían desde varios lugares y entre ellos de las sectas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy con un matrimonio católico y que en este programa que hemos denominado Conversando con el Padre Pío nos van a hablar sobre este tema y nos van a aclarar varias dudas a este respecto. Mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, un gran saludo para Jesús y Yasmín. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Muy bien. Encantados de poder compartir estos conocimientos, ¿no? Bueno, realmente Dios nos somos instrumentos de Dios para poder compartir estas cosas, ¿no? Él es el que nos da pues esa formación, ¿no? A través de nuestros profesores y del testimonio y la experiencia sobre todo, ¿no? Y bueno, que me alegra muchísimo que en vuestro canal, bueno, en tu canal, se hayan interesado pues también por estos temas, ¿no? Que a veces creen que pues no son importantes, que hay que respetar todo. Hoy en día está la doctrina del respeto y la misericordia, pero no, hay que también prevenir y pues nadie está libre de irse de la iglesia por culpa de estos movimientos. Gracias por la invitación. Y también, pues, decir que, como bien dijo al inicio, una de las batallas espirituales, ¿no?, que tuvo el Santo Padre Pío fue, pues, de gente que va esparciendo el error, ¿no?, va difundiendo doctrinas que no son las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros también un poco vamos a ayudar a aclarar estas cosas, que es una secta, que no es una secta. Y bueno, esperemos que sirva de mucha ayuda a todos aquellos que siguen este tan bonito canal. Muchas gracias. Bueno, quienes no los conocen, que no creo que sean muchos, pero en todo caso, este matrimonio católico, don Jesús Urones y Yasmín Oré, es una unión entre España y Perú, algo muy, muy bonito. Y quisiera que nos contaran un poco sobre esto. Yo, digamos, leí, o sea, el primer acercamiento con Jesús fue leyéndolo en los foros de catholic.net hace bastante tiempo atrás, de apologética, y de Yasmín, pues me llegó su conversión a la iglesia desde el mormonismo, ¿no? De la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Si nos pueden contar un poco de esto, para que quienes no los conozcan, y bueno, las redes y los libros que tienen van a aparecer aquí también. Por favor. Bueno, pues si quieres empiezo yo un poquito. Yo soy de familia católica, nunca me he alejado de la iglesia, ¿no? Pero sí es cierto que llegó un tiempo cuando era más o menos ya, había pasado la adolescencia, ¿no? Estaba ya en la universidad, que echaba en falta encontrar jóvenes católicos de mi misma edad, ¿no?, en la iglesia, porque la mayor parte de la iglesia que asistía aquí a las misas en España era gente mayor, ¿no? Entonces se me ocurrió entrar en internet para buscar jóvenes católicos y ahí fue donde localicé hacia el año 2006-2007 los foros de catholic.net, ¿no? Al principio empecé simplemente para conocer gente, pero luego, curiosamente, un amigo de España me dijo que necesitaban gente en el subforo de apologética porque se metía mucho ateo y mucha gente de otras creencias a hacer preguntas. Y a mí me picó la curiosidad, digo yo, ¿qué es esto de la apologética? ¿Qué palabreja tan rara, ¿no? En la vida de una persona de 20 y tantos años le hablan de apologética y dices, ¿qué es eso, no? Entonces, bueno, me metí ahí, empecé a formarme de manera autodidacta
autodidacta porque me interesaba contestar a los ateos, a los protestantes, incluso a budistas que se metían también a preguntar cosas, ¿no? Entonces, pues al final acabé moderando el foro de apologética y también el foro de testimonios de conversión, ¿no? Y a los pocos meses de yo estar ahí moderando, pues fue cuando esta chiquilla publica ahí su testimonio de conversión, ¿no? Y como yo conocía de los mormones porque había tenido una experiencia con un compañero en el instituto, pues empezamos a hablar y bueno, pues a partir de ahí ya nos empezamos a conocer y a hacernos amigos y de la amistad pasó al noviazgo y del noviazgo al matrimonio. La amistad más plena, como dice Santo Tomás, del matrimonio. Sí. No, y justo yo lo comento esto siempre como anécdota, bueno, no, sí. porque a veces yo cuando regresé de los mormones me sentí tan espiritual y recuerdo que yo estaba también en ese tiempo buscando trabajo, ¿no? Entonces yo creía que por mi experiencia tan profunda que había tenido y pues justamente en ese tiempo también ya me estaba formando en la apologética también de manera presencial con unas misioneras que eran de los Apóstoles de la Palabra, seguro se ha escuchado ese grupo, ¿no? También están creo en Colombia. Del padre Amatuli. El padre Fabiano Amatuli. Entonces, pues yo creía que el Señor me estaba pidiendo a mí regresar a la iglesia, pero también ser religiosa, porque yo decía que raro este acercamiento con las misioneras y me gusta mucho el carisma, entonces, y entonces como que yo decía, me costaba también el tema de volver a, digamos, a la vida normal, ¿no? Y bueno, en ese tiempo yo es que hago una oración, le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? O sea, porque yo pienso que con este conocimiento va a ser muy complicado encontrar una persona de mi mismo nivel espiritual, ¿no? O sea, yo ya lo veía venir, me fui a la iglesia y yo ya sabía que iba a encontrar, por lo menos los catequistas no tenían ese conocimiento en ese aspecto. Entonces, es ahí donde él me escribe y bueno, nos escribimos, mejor dicho, y empezamos esa amistad y ahí yo noté también esa, digamos, como que la respuesta de Dios de que él no me quería para la vida religiosa y luego encontré trabajo y o sea que al final, o sea, de hecho que no, el Señor no me quería para eso, ¿no? Lo cuento porque también a veces la conversión es una experiencia tan profunda que muchas veces creo que a otras personas les ha pasado que cuando se convierten incluso se meten de religiosos, o sea que también puede el Señor pedirte mucho más, ¿no? Entonces en mi caso no me pidió, pero pues también nos llevó también a hacer cosas un poco ahora más fuertes también, es cierto. Como comprometerse, ¿no? Como... Exacto, sí, no paramos, o sea, desde que venimos a España, nuestro apostolado, aunque ya pues nos dedicamos a nuestra vida personal, también siento el Señor, no sé, bueno, ahora mismo no tenemos niños, tenemos ya más de 10 años de casados, entonces quizá el Señor nos está llamando a la paternidad espiritual, también aquí encontré la vocación para ser profesora de religión, ¿no? Antes yo no tenía ni idea de ser profesora de religión, pero también eso me llamó y bueno, pues no sé si el Señor siempre nos querrá para esa paternidad, pero bueno, mientras ahora nos está llamando a esas cosas, a ayudar también en la iglesia, Jesús también está para el diaconado permanente. Sí, estoy preparándome para ser en un futuro diácono permanente aquí en la diócesis. Sí, entonces, como te digo, son cosas que a veces quizá en un momento no lo sabes, que te está preparando el Señor para qué, ¿no? En un futuro para algo más fuerte. Y bueno, pues eso. Magnífico. No, yo voy siguiendo más o menos las publicaciones y bueno, creo que esto es parte de algo que el Padre Pío también fue preparando, estar en este canal y yo estar aquí dirigiéndolo, porque me da esa oportunidad de poder acercarme y agradecer, ¿no? En persona a quienes con sus textos me ayudaron mucho en ese momento que, bueno, la adolescencia es difícil, ¿no? Hay preguntas ahí y, bueno, en mi caso fue los testigos de Jehová que empezaron a tratar de llevarme para allá, pero bueno, gracias a Dios estaba... Fíjate tú que hay mucha gente que ha leído los foros de Cazoles por ahí, porque ya no eres el primero que dice, sí, porque yo leía los foros de Cazoles, no sé cuánto, ¿no? Yo digo, pues sí, ¿y a quién leía? ¿De a quién leía? No me venga a preguntar. A un pelícano. Sí, hombre, yo también yo no sé cuál era tu nickname, pero el mío era Catholic Angel. Y yo era la que comentaba y también participaba en la parte de los mormones, que era muy fuerte, ¿no? Magnífico. No, yo sobre todo leía y
Vale, vale. Y a un venezolano, ¿no? Que es el señor José Miguel. José Manuel Arraiz. No, José Miguel, Miguel. Miguel, no Manuel. Miguel, Sí, exactamente. José Sí, Miguel, sí, sí. sí, Tengo sí. buena amistad con él. Hombre, a él le conozco yo desde que entré Y también. Anwar Era Tapias Anwar también, tengo mucha también, amistad con Anwar él. Tapias, de Firmes en su fe, Colombiano, sí. Ujú. Sí, también es es, colombiano, sí, sí. o sea, es espectacular esa, y la apologética siempre nos ha llamado aquí la atención. Ujú, Yo quisiera profundizar, Yasmín, en esa parte de los mormones, porque ujú, sí, sí. aquí en Colombia, o por lo menos en esta zona de Colombia, la zona de Medellín, de los paisas, como se dice, no hay tantos mormones, o sea, no han incursionado, no han tenido esa misión, o no sé cómo la denominan, Sí, pero misión. ciertamente uno los ha visto, o sea, de alguna manera uno los ha visto y, en fin, qué son y un poco tu experiencia o como nos lo quieras mostrar para empezar como a adentrarnos a ese tema de las sectas. Muy bien. Bueno, a ver, yo también nací como Jesús en un hogar católico, me crié en un hogar católico. Bueno, mis padres no, digamos, practicaban, pero no eran tampoco una, vamos a decir, una familia católica que estaba todo muy bien, perfecto, ¿no? Como tipo del Opus, vamos a decir, o sea, que tenían sus cosillas también. Pero eso sí, como ellos se relacionaban mucho porque eran profesores, se habían trabajado en colegios religiosos, con gente pues católica, con religiosas y todo eso, pues siempre mis padres fueron como muy exigentes con mi hermano y conmigo para poder ir a la iglesia, ¿no? No faltar a la misa, sobre todo los domingos, cumplir con los sacramentos. Incluso ya en secundaria me metieron en un colegio de religiosas, de mujeres, y pues tuve una formación que siempre lo comparto, ¿no? Una formación muy buena, sobre todo en el aspecto de las virtudes y mariano, sobre todo, ¿no? Bueno, quizá ahí quedó cojita la parte teológica, pero bueno, es que también los adolescentes ni siquiera nos damos cuenta que nos están transmitiendo quizá Exacto. todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a la universidad, mi universidad no era religiosa, y yo muy jovencita, porque terminé la secundaria muy jovencita, y bueno, pues como el colegio a mí me formó mucho y yo también participaba en el colegio porque era delegada de pastoral. Entonces, pues claro, noté mucho el cambio y entonces todavía mantenía amistad con amigas de este colegio y una de ellas, lamentablemente, el último año la familia se convirtió, toda su familia se hizo mormona, ¿no? Entonces, ella, cuando volvimos a encontrarnos en la universidad, empieza a contarme mucho de esta creencia. Y yo justamente coincidió con un tiempo donde yo estaba buscando jóvenes, como te digo, pues más espirituales o algo así, ¿no? Porque Claro. sales de la universidad donde estaban pura fiesta y todo eso, entonces yo quería un círculo que llevara mis valores, ¿no? ¿Qué pasa? Que me metí a la parroquia y en la parroquia pues solamente me puse a cantar y los jóvenes del coro, yo eso lo digo porque también es cierto que no justificamos que por el hecho de estar en un coro no debemos estar formados, hay que también formarnos, ¿no? O buscar que el sacerdote nos forme de alguna manera, porque si no tenemos espiritualidad, eso se nota, ¿no? Entonces, Exacto. pues yo no notaba esa espiritualidad, no notaba formación, por lo menos en el coro, y mi error fue no buscar más grupos, ¿no? Quizá carismáticos, el camino, algún grupo pues más comprometido, ¿no? A nivel de comunidad también. Y como yo estaba frecuentando a esta amiga, mi amiga me presenta todo el círculo como si fuera un menú de servicios de esta iglesia, vamos a llamarle. Uh-huh. Y pues para mí pues me pareció maravilloso, ¿no? Porque me llevó a un sitio y había muchos más jóvenes incluso que en la parroquia, porque ellos sí hacen una labor bastante fuerte con los jóvenes sobre todo. Y pues empecé a conocer toda su organización, la parte religiosa y la parte social también, o sea que ellos hacían todo dentro de sus iglesias, bueno, de sus capillas, de sus iglesias, hasta la parte social, no tenías que irte a una fiesta afuera, o sea, todo lo hacían allí, cultural, social. Entonces, todo eso llamó mucho mi atención, ¿no? Y bueno, cuando yo pensaba que era como la típica iglesia protestante, que pues te tienes que hablar con el pastor, te tiene que bautizar, algo así, ¿no? Tenía una idea de más o menos los protestantes. Pero mi amiga me dijo, no, que era diferente, que en mi caso tenían que ir unos misioneros a mi casa a enseñarme la doctrina.
Y yo, pues claro, encantadísima también porque yo había tenido muy buena, vamos a decir, concepto de los misioneros, porque mis padres al frecuentar sacerdotes, ellos eran misioneros también extranjeros, ¿no? Entonces, pero yo nunca pensé que iban a mi casa. Entonces yo decía, qué raro, porque los sacerdotes no suelen ir a tu casa. Entonces, pues fueron a mi casa y jóvenes, o sea, para también otra cosa que llamó mi atención fue que los jóvenes que me visitaron tenían mi misma edad. Es más, éramos tan contemporáneos, o sea, que al mes cumplían la misma edad que yo. Y entonces, claro, y empezaron a enseñarme las doctrinas. Y me trajeron un libro nuevo que era el libro del Mormón. Entonces, eso sí, a mí como que ya un poco, como que ahí hubo un poco el choque, ¿no? Todo muy maravilloso, pero ahí como que dije, ¿por qué tenían otros libros? Ellos te responden ciertas cosas, pero no están muy preparados como quizá los jóvenes protestantes, ¿no? Que les enseñan a debatir y a protestar, perdón, a refutar, ¿no? Pero bueno, intentan con su amabilidad, con todo ese ánimo apostólico que tienen, de responder, ¿no? O sea, de intentar confundirte más que responder. Exactamente. Sí, exacto. Entonces ellos ya me comentaban de qué se trataba el libro y bueno, mi duda, por ejemplo, era por qué la Biblia tenía pruebas arqueológicas y ese libro no. Y ellos me decían con ciertas citas bíblicas que la fe es certeza de lo que no vemos o algo así, ¿no? Fe es, pues eso, convicción de lo que no se ve, usaban mucho esa parte de la escritura, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, cosas así, me decía, es que hay cosas que de Dios te va a traer, pero no te va a hacer como, te va a dejar pruebas, ¿sabes? Y hay que creer y creer. Entonces, como que eran muy fideístas. Entonces, como yo no tenía, como te digo, venía de un colegio muy católico, pero a nivel teológico no me había como quedado claro muchas cosas, o quizás no le había dado tanta importancia. Entonces, cuando me hablaban de Cristo y como les veía a ellos también personas muy ejemplares, yo para mí en ese momento creí que ser cristiano era tener buenos valores, o sea, descartaba otra cosa, ¿vale? Dogmas, doctrinas, descartaba. Entonces me convencieron y pues me animaron a bautizarme. Y pues yo sí, le decía sí a todos. Sí, es más, era de ellos le llaman a la persona o sea, la persona que visitan y convencen, y le llaman investigador. O sea, así le ponen ese nombre como movimiento, ¿no? Claro. Pues vamos a ir a ver a los investigadores. Entonces yo era a mí me alababan mucho porque decía que era la investigadora más, como que más obediente, como que les aceptaba todo, o sea, como que estaba como muy motivada, ¿no? De pertenecer a ellos. Exacto. Sí. Y entonces, pues así. Entonces, pues paso estas charlas, me bautizo y empiezo pues a convivir con ellos. Eso sí, intentaron convencer a mis padres, pero mis padres no, eso sí, ellos pues eran católicos, respetaban mi decisión, aunque también mi mamá como que se puso al principio porque dijo que ella me había hecho hacer los sacramentos y porque me estaba cambiando de religión, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero es que para mí es lo mismo, o sea, yo es que en ese momento no entendía nada, o sea, te digo que no entendía ni qué era religión, ni qué era secta, ni qué era iglesia, o sea, exacto. Para mí simplemente, como te digo, lo malo en ese momento era las fiestas, las discos, el alcohol, los vicios y claro, estos jóvenes me transmitían otra realidad, ¿no? O sea, como muy perfecta, en ese aspecto moral, ¿no? Entonces, es la parte moral lo que a mí realmente me atrajo porque yo decía, voy a encontrar aquí mi seguridad, ¿no? Voy a tener una seguridad por lo menos espiritual. Entonces, bueno, después de eso, empiezo a tener una convivencia, pasan 2 años y entré con tanto ánimo, pero a la vez también con tanto hambre doctrinal. O sea, quiere decir que como yo no había nacido, como entré joven, pero no tan joven, en esta organización no había nacido, yo me sentía como un poco, no sé, tenía miedo que no llegara al nivel de ellos, ¿no? De conocimiento. Entonces, pues, ni bien entré, o sea, ni bien me bauticé, empecé a leer todo lo que me daban, o sea, era como que comía todo lo que me daban. Y luego yo misma, de mis propinas, en lugar de comprarme ropa o así, pues compraba libros, o sea, me iba a sus librerías, porque ellos sus libros los venden en unas librerías especiales y que cualquiera no lo puede comprar tampoco, tiene que ser mormón para comprarlos, ¿no? Y todo eso lo compraba, o sea, quería saber más. Es cierto que la parte social me dio mucha, bueno, que digamos que me dio
me ayudó a estar más integrada, porque ellos hermanan a las personas, pero también es cierto que no, o sea, no me dejé llevar solamente por eso. Había algo dentro de mí que me decía, entérate de todo, o sea, como que estudia, ¿no? Estudia, lee y vas a aprender más. Había algo por dentro que me decía eso. Y ellos, pues, encantados, porque ya te digo, yo entré como la mejor miembro, o sea, como el mejor miembro del mundo, ¿no? Y entonces, como te digo, pasan 2 años y pasó algo, bueno, empezaba a salir, también tenía por ahí algún pretendiente, empezaba a salir todo, pero como todos también estaban en la época de la misión, como te digo, hay jóvenes que salen a la misión entre los 18 hasta los 23 años más o menos, van a las misiones. Para los varones son obligatorio, es como un mandamiento. Para las mujeres es una cosa opcional, pero hoy en día salen también muchísimas mujeres por diversos motivos, ¿vale? Que sea porque no se quieren casar aún o porque quizá el novio también se ha ido de misión y tienen miedo a buscarse otro. Entonces también hacían como que a la misión a la misma par, ¿no? Entonces, pues yo también entré en ese grupo de las mujeres que querían irse a una misión, pero en mi caso lo que más me interesó fue querer saber más. O sea, no sé si me entiendes, como un católico que dice, pues yo quiero saber más de la teología, pues me pongo a estudiar ciencias religiosas, ¿no? Me pongo a ser catequista. Pues igual puede pasar con un mormón. El mormón que quiere saber más, pues lo que hace, algo muy más entregado, es ser misionero, porque ya vas a ir a presentar la doctrina, ¿no? Entonces yo dije, no me puedo quedar como conforme con lo que sé y yo quiero ser misionera. Y aparte también porque me pareció una labor muy bonita el llegar a las casas, ¿no? Tocar las puertas y ver también ese rechazo, debe ser una experiencia bastante emocionante esto, ¿no? Y entonces, pues, mis líderes encantadísimos, o sea, me dijeron, uy, pues tú te estás ofreciendo, aquí los jóvenes están que no quieren ir porque están que tienen miedo, que no quieren dejar su vida. Y sí, es más, hasta ahorré, o sea, es que las misiones, mucha gente, he leído libros que no investigan bien y piensan que a los misioneros les pagan un sueldo y que por eso bautizan como si fuera un comercial, ¿no? Como si fuera no, es que no es así. El abuso a los miembros va a tanto que el miembro, ¿no? O sea, es el que paga, o sea, el que paga todo, desde el diezmo hasta la misión. Bueno, la misión no la pagas toda, obviamente, porque ellos te tienen que ayudar como iglesia, pero sí es cierto que te piden un dinero y más si ves que pues ya tienes una carrera o puedes trabajar algo. Y bueno, pues aunque mis padres no eran miembros, no estaban obligados, pero yo les convencí, ¿no? Que me dieran una ayuda también para que no fuera así todo gratis, ¿no? Entonces, pues yo, o sea, mis padres no sé cómo me aguantaban, la verdad. Es que, no sé, es que me veían tan joven, tan ilusionada quizá, ¿no? De eso. Y ellos también se lo tomarían como algo católico, quizá, no sé cómo sería su punto de vista en ese momento. Entonces, sí me veían como ya muy fanática, pero también es cierto que como veían una obra de Dios también, pues les logré convencer. Entonces, ya casi para cumplir los 3 años es que salgo a la misión, ¿vale? ¿Por qué? Porque es en la misión donde realmente me doy cuenta de la verdad. Fui a Colombia también porque las misiones que hacemos en Ecuador, digamos, donde te preparan, que es un mes, donde te capacitan, mejor dicho, pertenece por jurisdicción es Colombia, ¿no? Todos los misioneros que iban a Ecuador, a Venezuela, a países que digamos que están por ahí cerca, les toca capacitarse en Colombia. No sé si seguirá eso así, pero por lo menos en aquel tiempo sí. Y bueno, entonces nos fuimos a Colombia, pero a Colombia no la pude conocer nada porque ni bien llegamos, solo conocí el aeropuerto y nos metieron a este centro de capacitación y solamente podíamos salir para ir a sus templos, o sea, no a los templos de reunión dominical, sino a los templos que ya te contaré en mi testimonio, ¿vale? Un poquito es de otra cosa, unos templos secretos que tienen. Eso es Bogotá. Exacto, estuve en Bogotá, que tienen un centro de capacitación de misioneros. Entonces, estuvimos ahí encerrados, nos enseñaban a cómo presentarnos, tocar puertas, hablar con la gente. O sea, un entrenamiento. Sí, parecía un entrenamiento. Es que, de verdad, hasta ahí yo no me he dado cuenta, pero cuando me dicen cuenta esa parte, es como un entrenamiento empresarial, porque es que además te ponen hasta a actuar. O
sea, te ponían a personas que estaban con enfermedades, ¿qué les vas a decir? ¿Cómo le vas a Mm. presentar esta doctrina o cosas así? Bueno, imagínate Porque que no eran los testigos de Jehová tienen algo así también, ¿no? Solo sí. tienen Hombre, una... Sí, hacen como que fuera una obra y es la persona le dice tal cosa, entonces responda y no sé qué. pues No estos sabía que los mormones tenían eso también. sí, 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 por lo menos los misioneros sí tienen eso bastante, 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 porque además que el misionero como se retira totalmente, ¿no? Porque los testigos de Jehová son solamente pues en su localidad, ¿no? Exacto, sí, Los local. mormones no son así, los mormones pues se van a un país o una ciudad distinta del lugar donde ellos son. Entonces, en mi caso, pues ya luego de esa capacitación, que fue bastante intensa porque teníamos que memorizar también muchas cosas de la Biblia y del libro del Mormón y de otras doctrinas, y entonces pues ya nos envían a Ecuador. Yo, como te digo, estaba encantadísima, hasta ahí no me daba cuenta de nada. Llego a Ecuador con un grupo ya de misioneros especiales para esta zona de Guayaquil y me ponen una compañera. Mi compañera era de Chile, pero mi compañera no era convertida como yo. Mi compañera era como la clásica mormona norteamericana, porque ella venía de 2 generaciones ya de mormones, porque en Chile Claro. es uno de los países más mormones de Sudamérica, más mormón que Colombia, que Perú, porque llegaron por ahí primero, ¿vale? No sé si es que tienen algo más relacionado. Entonces, pues ella, desde casi los abuelos ya eran mormones, se habían convertido y sus padres pues ya se habían criado medio mormones también. Entonces ella pues venía con una formación muy natural, para ella era su religión y era también, me tocó o sea, a diferencia de otras misioneras que también eran, incluso tenía una compañera californiana, pues ella no era like, o sea, no era la clásica misionera que va como medio ahí a hacer cualquier cosa, a pasear, ¿no? A hacer turismo, no. Era la misionera más legal, es como ese reglista que puedes encontrar, que se toma todo en serio. Y eso lo noté desde un principio, ¿no? Entonces mis compañeras me decían, pues no le hagas caso todo, ella es, no sé, y de verdad había logrado muchos bautismos, a pesar de ser mujer, porque normalmente los que logran más bautismos son los varones, ¿no? Porque son un poquito más competitivos, y eso. Pero ella se lo había tomado tan en serio que pues había logrado bautismos. Entonces me presionaba muchísimo desde que inicié, me dijo, vas a hacer esto, me entrenó, mismo, mismo líder, ¿no? Y Claro. entonces, pero fíjate cómo actuaba el Señor desde ese momento. O sea, el Señor ya tenía como un plan conmigo, ¿no? Me tocó una misionera, incluso me llegué al cambio de misioneras, porque hacen un cambio también, cada 2 meses, 3, tienen que cambiar de misioneras para que puedas también conocer otras misioneras, y me sigue tocando la misma, y me toca la misma misionera. Mi compañera siguió siendo misionera y para colmo nos quedamos solas en el apartamento, en un piso de apartamento. Antes vivíamos con otras, pero ellas se fueron porque tenían que regresar a su casa, entonces nos quedamos solas. Entonces el entrenamiento se volvió mucho más duro todavía para mí porque ya no había quien defenderme un poco por ahí, ¿no? Como decir, ya, Exacto. salí un poco a la regla. No, no, no. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando pasa eso, empiezan a surgir experiencias que me hacen cambiar de opinión, que hacen cambiar de todo. La primera experiencia fue que, y ahí noté también los rasgos de las sectas, pues, ¿no? Que yo no lo entendía al principio, porque al principio todo es amor y paz, ¿no? Entonces, fue que teníamos que ir a convencer a una señora mayor, como de 70 años, 60, 70 años, que era la madre de nuestro obispo. Obispo es el líder local, como un pastor, ¿no? Y entonces ella vivía en la casa del obispo, o sea, vivía ahí en casa de su hijo con su nuera, que todos eran mormones, y ella era católica, pero bien católica. Y era la única que no habían podido convertir. Entonces, a ella la teníamos que ir a convencer, ¿vale? Porque éramos mujeres, podíamos llegar mejor a ella y todo eso. Entonces, ella empezó a sacar estampitas de santos, empezó a hablar, a defenderse, la pobre, porque veía mormones por todos lados y ella era la única que, lo único que hacía era defenderse. Ella no sabía apologética, obviamente por la edad y todo. Claro. Entonces, lo único que empezó a sacar son sus estampitas y a contar todo su testimonio de católica. Y claro, esas cosas que ella comentó y me pareció una persona muy buena, ¿no? Entonces yo Muy decía, transparente.
Claro, entonces en los misioneros como que se nos plasma para poder convertir mejor de que las personas que no son mormonas es como que son defectuosas, o sea, como que tienen fallos o que son mundanas, ¿no? Pero la señora no nos transmitió eso. Entonces, claro, eso como que a mí me dejó como medio pensando, ¿no? Y digo, uf, yo también tengo familia católica, ¿no? Y no me parece que esto sea malo, ¿no? Y luego de eso, cuando preparábamos las clases o preparamos, sí, pues las clases que les teníamos que dar como catequesis a ella para poder convencerla, el Señor es como que me invadió de demasiada nostalgia, demasiado llanto, incluso lloré en una preparación y mi compañero me dijo, ¿qué te está pasando? Yo le digo, es que no puedo hablar con esa señora, me pone mal, le digo, me choca. Pero me dice, pero si se habló con todo el mundo, ya, no, es que no puedo con ella, le digo, no puedo. Entonces, esa frustra, y llegábamos a la casa y yo no podía hablar, era como un muro que había con ella, era muy raro, ¿no? Estaba trabajando algo ahí raro. Entonces, Sí. eso a mí me dejó como muy tocada, incluso la señora al final no la logramos convencer porque ella estaba muy firme y pues esa frustración me hizo sentir mal. Pero además es que ahí también noté que mi compañera estaba muy obcecada, o sea, como ya era fanática, ¿no? O sea, que quería cambiarle la fe, ¿no? Y bueno, luego de eso también nos encontramos con un pastor evangélico. El pastor evangélico, a través de sus preguntas, pues también me hizo ver de que los mormones no estaban preparados, que no Claro. tomaban importancia a la Biblia y que se pasaban muchas cosas y que para ellos era normal. Y yo decía, es que esto no puede ser una misión, la misión se tiene que responder a algo, o sea, no va a ser, no sé nada, Exacto. ¿no? O sea, y más si es de la Biblia, o sea, la Biblia es un libro sagrado, no es cualquier libro que te estás pasando. Entonces, pues todo eso ya me empezó a hacer ver y pues empecé a tener crisis más fuertes de confusión y entrar en contradicción. ¿No? Empecé a enterarme también de doctrinas ahí como la poligamia, ya empezó a hablarse más abiertamente de eso, aunque no lo practican, pero de todas maneras noté que no la veían como algo tan escandaloso, cosa que cuando eran miembros sí lo veían, y otras doctrinas que pues ya empecé a darme cuenta. Y todas esas cosas pues empezó a almacenarse a tal punto pues que yo dije, pues ya como que me confundí demasiado y le dije a mi compañera que quería dejar la misión. Cuando comunico esto, mi compañera aún me intentó convencer de que no dejara la misión y volví otra vez a un tiempo de, digamos, de intento, ¿no? De querer ser, de todavía ser mormona. Pero ya la última vez, pues ya tuve una experiencia como más mística, pues nos vimos una parroquia y en la parroquia tocó las campanas y ya con eso ya para mí fue el abrirme la mente, o sea, que Dios me decía, estás en el lugar equivocado, vuelve a la iglesia. Entonces ahí ya a través de esa experiencia lo sentí tan fuerte que dije, si yo no hago, no regreso a la iglesia, no regreso a Perú, yo creo que me voy a condenar. Tuve hasta ese miedo, ¿sabes? De decir que ya el Señor me estaba dando la verdad. Entonces, pues eso, dejé todo. Obviamente para los mormones era como que, como un cura que se colgó los hábitos, una monja que Exacto. fue algo La igual, pero apostasía. sí, como es una apostasía, es verdad, yo soy una apóstata. Me regresé a casa, perdón, me regresé a Perú y lo primero que hice fue despedirme de ellos, ¿no? O sea, nunca más volví. Y ellos, un año los he tenido ahí, toque puertas, intentando saber qué pasó y todo, ¿no? Y fue un poco acosador al principio porque ellos no te quieren dejar ir y más si has llegado a un nivel alto como en la misión, ¿no? Y más que todo porque también para ellos, cuando eres misionero, haces unos ritos secretos, ¿vale? Eso lo comento acá, no sé si, no puedo andar mucho ya en doctrinas porque vamos a tratar más el tema de las sectas, pero ellos tienen, a diferencia de otras sectas y de las iglesias protestantes, los mormones practican ritos secretos que provienen de los masones, porque José Exacto. Smith fue masón, ¿vale? Entonces esos ritos secretos para ellos son tan sagrados, dicen, que cuando una persona se sale como yo y ya hizo esos ritos, para ellos es como una blasfemia, como un sacrilegio. Entonces, intentan retenerlo por algún motivo para que no divulgues esos ritos. Obviamente ahora yo los divulgo, pero que también ese acoso se debe también a eso, ¿no? Cuando una persona se sale por no decir todas esas cosas y que otras personas tengan esa luz también hacia ellos, ¿no? Bueno, conté mi testimonio. Pasamos a la otra pregunta. No, magnífico, magnífico, porque es vivencial, ¿no? Eso es muy importante, saber de manera vivencial cómo fue ese proceso y bueno,
aquí están las puertas abiertas para tratar esas cosas, porque las doctrinas de los mormones sí, es un secretismo, es una cosa bastante más rara, por ejemplo, que los testigos de Jehová, Exacto. pero bueno, todos con esa raíz masona, ¿no? Sí, sí, Masónica. sí, también los otros también. Ellos también, los testigos de Jehová también tienen por ahí Sí. sus cosillas, sí. Yo leí y me hacías acordar, Yasmín, con lo de los mormones y que tú leías y como Ujú, esa ujú. ansia por conocer hasta el fondo. Algo así, yo no fui testigo de Jehová, gracias a Dios, nunca abandoné la iglesia, digamos, formalmente, no, pero sí leí muchísimo, o sea, la literatura de los testigos de Jehová, mejor dicho, hasta no más poder, Ujú. pero siempre se notan esos detalles y aquí vamos para esta pregunta, porque hablamos de las sectas, ¿no? Entonces, los mormones, los testigos de Jehová serían sectas. ¿Por qué, no? ¿Y qué es una secta y por qué estos grupos estarían como una secta? Ahora Jesús va a responder porque tiene que hablar también. Bueno, a ver, hay una serie de rasgos. ¿Qué es una secta? Bueno, pues secta viene del latín, ¿no? Y significa separación, corte, escisión, ¿no? Entonces, se han separado de un tronco más grande, por así decirlo, que es pues una religión, ¿no? Hay sectas prácticamente en todas las religiones, en los musulmanes, en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo, ¿no? Entonces, hay una serie de rasgos definitorios o característicos de las sectas, ¿no? Son, en primer lugar, grupos autónomos, grupos no cristianos, de estructura piramidal, sin crítica interna, fanáticamente proselitistas, con mucho fundamentalismo bíblico, desentendido de la cuestión social, exaltadores del esfuerzo individual, que no aceptan la Biblia como única fuente escrita de revelación divina, esperan el inminente advenimiento de una era nueva en la Tierra tras una catástrofe cósmica, fin del mundo, aunque a veces también prescinden de ella. ¿Vale? Bueno, esto vendría a ser una definición de los rasgos característicos muy genérica. No todas las sectas tienen estos rasgos, pero sí hay muchos que comparten, ¿no? Si hablamos dentro de la fe cristiana, ¿por qué decimos que son grupos no cristianos? Son grupos no cristianos porque ninguna secta va a aceptar la doctrina fundamental, que es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. El bautismo en ninguna de estas sectas es válido. El bautismo de los mormones no es válido. El bautismo de los testigos de Jehová no es válido, porque no creen ellos en la Trinidad, con lo cual no nos valen. El bautismo de los pentecostales unitarios o modalistas tampoco es válido, porque ellos son los solo Jesús, es decir, ellos no creen en la Trinidad. Están profesando una herejía antigua de los tiempos de Sabelio, del modalismo, el sabelianismo, se ha llamado de muchas formas esa herejía, ¿no? Pero básicamente ellos bautizan solo en Jesús, creen que el Padre, pues el Hijo y el Espíritu Santo son todo lo mismo. Los mormones, por ejemplo, creen que son tres dioses distintos. Los testigos de Jehová, pues no reconocen la divinidad de Jesús. Entonces, son ejemplos de grupos que no son propiamente cristianos. Aquí habría que hacer la salvedad, por ejemplo, de los adventistas, que si bien es cierto, hablan de la Trinidad, pero hay que ponerlo un poco entre comillas y en dudas porque confunden a Jesús con el arcángel Miguel. Y eso ya estás cambiando la naturaleza divina por una naturaleza angelical. Y entonces, evidentemente, estás distorsionando también el dogma de la Trinidad, ¿no? Entonces, cuando decimos que no son cristianos, es por eso. Luego, no aceptan la crítica interna, es decir, ellos critican todo lo que está afuera, critican a los... Es que cuando yo era católico me emborrachaba, es que cuando yo era católico andaba con mujeres, pero ellos ven que su grupo es puro, santo, inmaculado y no critican ni a su fundador, ni a sus hermanos, ni hay pecado en su grupo. Ellos se presentan como siempre los más santos de entre los... Impolutos. Sí, son fanáticamente proselitistas. Esto en los testigos de Jehová se ve muchísimo. Ellos dedican casi más de 1000 horas al año a hacer proselitismo. Venden, te dan revistas, te dan libros gratis, incluso te invitan a cursos bíblicos. Los mormones igual, dedican 2 años a hacer una misión, ¿no? Exclusivos para eso. Entonces ahí se ve
el fanatismo que tienen en hacer proselitismo, en captar a la gente, que muchas veces llaman a tu casa, te molestan para que les atiendan, o sea, no respetan, por así decirlo, tu libertad, ¿no? Tu libertad religiosa. Tienen además de la Biblia otros libros. Por ejemplo, en los mormones tenemos el libro del Mormón, la Perla del Gran Precio, Sí. Doctrinas y Convenios. Los testigos de Jehová sí tienen la Biblia, pero tienen, por ejemplo, razonamiento a través de las Escrituras, me parece que se llama así el libro, si mal no recuerdo el nombre, que es un libro que les ayuda a entender las Escrituras. Por ejemplo, Elena G. de White tiene cantidad de libros que usan los adventistas y los tienen casi al mismo nivel que la Biblia. De hecho, exacto, tienen incluso sus propias traducciones de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, los mormones tienen algunos textos que ha traducido José Smith, y los adventistas también en Estados Unidos tienen su propia traducción, la Biblia de la Palabra Clara, su propia traducción de la Biblia, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues otros rasgos que son muy fundamentalistas bíblicos. Ellos te cogen los primeros capítulos del Génesis, los interpretan al pie de la letra. Creen que el mundo fue creado en 7 días exactos. No saben diferenciar entre un género bíblico y otro género bíblico. Eso hace que el debate con ellos o el diálogo con ellos sea muy complicado, hacerles ver y hacerles entender cosas, porque son demasiado literales, demasiado fundamentalistas, sin atender al idioma, a los géneros, a distintas expresiones que hay en la Biblia. No, para ellos es todo literal. Y luego el rigorismo moral, o sea, pues ven mal el que te tomes una cerveza, ven mal el que te tomes incluso una Coca-Cola o un café. Bueno, café, sí. Tienen unas normas morales muy radicales. Muy radicales, ¿no? O sea, creen que... Y luego también otra característica así rápida es que todas ellas son muy alarmistas, muy milenaristas, apocalípticas. Es decir, que hablan siempre, es que va a venir ya Cristo, es que ya te viene el fin del mundo, como no estés con nosotros te vas a condenar, te meten ese miedo en el cuerpo para también captarte, ¿no? Entonces es un rasgo característico. Esto es más de las de impronta o huella cristiana, básicamente. Sí, porque no podemos decirle sectas cristianas, porque al decir secta cristiana es como que ya estás como metiéndoles dentro del grupo de los protestantes, ¿me entiendes? O sea, como que ya son cristianos, ¿no? O grupos cristianos. Entonces, lo correcto sería utilizar el término secta de huella cristiana o de impronta, que también se puede decir impronta o huella, es una palabra semejante, ¿no? Pseudo cristiano podría ser. Pseudo, y pseudo también. A ver, la palabra pseudo básicamente también. Con eso nos referimos a que, si bien es cierto que los protestantes por el bautismo están unidos a la iglesia, ellos no, pero en ellos hay algo cristiano, es decir, te hablan de Jesús. Exacto, porque te hablan de la Biblia, entonces tienen unas pequeñas huellas, por así decirlo. Cuando hablamos esos elementos. De otro tipo de sectas, por ejemplo, ya hablamos de impronta oriental, como los Hare Krishna. Entonces, porque ahí ya no metemos a Cristo para nada, metemos a las doctrinas orientales, incluso los Hare Krishna serían una secta salida de la religión hindú. ¿Vale? O sea, cada secta también puede tener su propia religión, ¿vale? O sea, todo eso hay que ver, por eso dice que se ha desgajado, ¿no? De una rama. Entonces, las que estamos hablando ahora, estos grupos han salido, pues, de la religión cristiana, pero más que todo han salido del protestantismo. O sea, porque es como que se han alejado de ahí, porque también hay sectas que salen directamente de la Iglesia Católica. Aquí, por ejemplo, hay una secta que aún todavía sobrevive en el sur de España que se llama la del Palmar de Troya, que allá obviamente no la conocen, pero acá ellos han hecho una secta y tienen obispos y no sé qué, ¿no? Su propio papa. Sí, su propio papa y todo. Entonces, claro, también, como puedes ver, puede salir de un árbol grande que viene a ser la religión, pero a su vez también de algo más pequeño, en este caso de los protestantes. Creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? No. Ahí se entiende muy bien eso. Por esa parte del proselitismo, es que se puede decir que muchas personas caen en esas sectas, pero ¿habría otros rasgos? Es decir, ellos hacen ciertamente mucho proselitismo, pero es
a veces esa doctrina tan arrevesada que uno dice, bueno, pero las personas cómo pueden caer en esa secta, eh, como hay una predisposición o qué es lo que hacen para que las Vale. personas caigan ahí. Sectas ha habido siempre, desde la fundación del cristianismo. Lo que pasa es que hay como una diferencia. En los primeros siglos las sectas nacían, al principio era un boom y desaparecían enseguida. ¿Pero por qué desaparecían enseguida? Pues porque había católicos formados. Es que el problema está en que las sectas se alimentan de los católicos, pero tú quítale a la secta su alimento, acaba muriéndose de hambre. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.